Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con cuy asado ecuatoriano, porque vamos a hablar de la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es jueves 18 de mayo. Nuestros vecinos están viviendo crisis presidenciales. Primero fue Perú y ahora Ecuador, donde el presidente Lasso cerró el Congreso. En su caso, la Asamblea Nacional. Así se le adelantó a los asambleístas que le estaban adelantando un juicio político que lo iba a destituir del cargo. Eso en Ecuador se llama muerte cruzada y está previsto en la Constitución, lo que permite la anulación mutua del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, habrá nuevas elecciones legislativas y presidenciales. A diferencia de Pedro Castillo en Perú, a Guillermo Lasso en Ecuador, la jugada le salió bien porque tiene el apoyo de los militares, que le hicieron caso y desde que dio a conocer su decisión, ayudaron a bloquear la entrada del edificio de la Asamblea Nacional. Lo que pasó en Perú en diciembre y ayer en Ecuador, aunque suena a golpe o autogolpe de Estado, está previsto en sus constituciones. Allá han metido artículos como el de la disolución del Congreso o la destitución del presidente, que aplican en regímenes parlamentarios, en un intento por controlar el hiperpresidencialismo que caracteriza a este lado del mundo. Pero en Colombia eso no existe, por eso es poco probable que pase lo que dicen los opositores al gobierno, que Petro puede cerrar el Congreso, y aunque el presidente es difícil de tumbar vía Congreso, sí hay un mecanismo de juicio político que puede sacarlo del cargo. Para hablar de lo que pasa en Ecuador, desde Quito está con nosotros Isabela Ponce, que es directora del portal GK. Isabela, gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación. ¿Por qué el presidente Lasso decide aplicar esta figura y qué significa exactamente ella? El nombre muerte cruzada es un nombre coloquial de esta institución jurídica que anula institucionalmente, mutuamente, a dos funciones del Estado, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, inmediatamente con el decreto de él, quedó destituida ayer la Asamblea Nacional, los 136 asambleístas. Obviamente es una estrategia política dentro de un contexto un poco más complejo. Antes de ayer comenzó el juicio político en contra de Guillermo Lasso en la Asamblea por presunto delito de peculado. Entonces, viéndolo como, si quieres, una respuesta que él ha repetido, es como para gobernar, para poder gobernar luego de 2 años de él diciendo que ha tenido muchas trabas de la Asamblea Nacional para poder ejecutar su plan de gobierno. Y también desde Quito está Mónica Almeida, que es periodista y autora del libro La Revolución Malograda, El Correato por Dentro. Mónica, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Qué tal con todos? Gracias también por la invitación. Mónica, ¿por qué en Ecuador se inventan esta figura de la muerte cruzada, que para muchos es una figura de regímenes parlamentarios, sino de estos presidencialistas de nuestros países? Fue un invento de la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. No olvidemos que entre el año 1996 y el año 2006, Ecuador tuvo 3 presidentes electos que fueron defenestrados y otros 3 que asumieron ese cargo. Entonces hubo mucha inestabilidad. Cuando se hizo la Asamblea de Montecristi era una especie de pedido ciudadano de no permitir que solamente el Congreso tuviera la posibilidad de destituir al presidente, sino que también el presidente pudiera destituir a la Asamblea. Claro, pero esto no anticipa de alguna manera el fin de su gobierno, o él puede seguir gobernando este tiempo hasta elecciones, se puede presentar a las elecciones y puede gobernar hasta cuándo. Ayer decreta la muerte cruzada, la Asamblea se disuelve y en 7 días, o sea, en una semana, el Consejo Nacional Electoral tiene que volver a llamar a elecciones para elegir presidente y asambleístas. En los siguientes 90 días debería ser el plazo para este llamamiento a nuevas elecciones. O sea, ¿qué tienen que ocurrir estos 90 días? Tienen que haber procesos de democracia interna, ¿no? Como elecciones primarias, inscritura de candidaturas, etcétera. Todo lo que hay en un proceso normal, pero este acá extraordinario. Sobre si Lasso se puede volver a lanzar, claro que sí. ¿Los asambleístas se pueden volver a lanzar? Claro que sí. Y aquí en Colombia el presidente Petro ha hablado del caso ecuatoriano, diciendo que se quiere ambientar desde la derecha colombiana una idea de validar
esa caída incluso de Lasso a pesar de coincidir ideológicamente, pero para ambientar eventualmente una caída del presidente que, reitero, no está establecido por vías institucionales. Pero aquí sí se ha hablado mucho de la posibilidad de que vía militar o a través de un golpe de Estado se pueda caer el presidente Petro o haya un ambiente para sacarlo del cargo. Allá, ¿cómo están operando? ¿Qué papel están jugando las fuerzas militares? ¿Están respaldando este anuncio del presidente Lasso? Totalmente. Hoy en la mañana hicieron un comunicado en el que salieron a hablar de que apoyaban obviamente y mantenían el orden público y apoyaban la decisión constitucional. Entonces, por ese lado no hay como esa alerta que ustedes sienten allá en Colombia. Parecería que pierde la asamblea porque se destituye, sí, pero él también está perdiendo su puesto. Por eso es que es como esta anulación mutua. Claro. Digamos, si él en estos momentos sigue siendo presidente, él no está perdiendo realmente el poder, ¿no? Exactamente. O sea, en ese punto sí, no está perdiendo el poder y claramente lo que hace al destituir la asamblea es poder sacarse la piedra del zapato que le ha impedido, como él mismo dice, gobernar. Pero también esta muerte cruzada no es que le permite hacer todo, sino, como te decía, solamente estos decretos ley económicos urgentes y que tienen que pasar por la aprobación de la Corte Constitucional. O sea, no es que hago lo que me da la gana, por un lado. Por otro, obviamente es importante la reflexión de que si bien la asamblea que fue destituida es la asamblea, yo diría la peor asamblea en los últimos años, tenía niveles de aprobación por debajo del 10%. Claro, Isabela, mencionabas ahorita cifras, encuestas, popularidad. ¿Cómo estaba la del presidente Lasso antes de tomar esta decisión y por cuenta del juicio político? Me parece que estaba por un 16%, mientras que la asamblea estaba por un 6%. O sea, lo tragicómico es que ambos estaban bastante por el piso, siendo la asamblea peor que el presidente. Ayer en la mañana circuló una encuesta rápida sobre qué piensa la ciudadanía sobre la firma del decreto de muerte cruzada, sí, y más del 70% lo celebra. Mónica, detrás de toda esta crisis y usted que escribió el libro sobre el gobierno de Rafael Correa, ¿cómo juega el expresidente? ¿Qué está diciendo? ¿Qué posibilidades tiene de regresar al poder con uno de los suyos? Rafael Correa es un hombre que trabaja muchísimo. Es un hombre que sabe lo que quiere y uno de sus objetivos es regresar al poder en Ecuador y para hacerlo necesita que se le elimine una condena de cárcel de 8 años por el caso que en Ecuador se llama sobornos, que su partido recibió pagos de contratistas del Estado. Ese ha sido su objetivo de retorno y ese ha sido el objetivo por el que ha trabajado. Y efectivamente él tiene un voto duro que uno puede decir entre posiblemente 20 y 25%. Que fue lo que sacó su candidato Andrés Arauz en el 2021. Entonces yo creo que el expresidente se siente muy fortalecido por esta votación y él considera que jugando bien las cartas, posiblemente su candidato gane. Hasta ayer o antes de ayer, él mismo también estaba a favor de la muerte cruzada. Isabela, ¿y usted cómo ve el papel de Correa en todo esto? Es importante recordar que en las elecciones seccionales, que fueron hace apenas en febrero, y ojo, este domingo, o sea, hace menos de una semana, se posicionaron los nuevos alcaldes y prefectos del país. Y la Revolución Ciudadana, que es el partido ahora que apadrina el correísmo, fue la fuerza política más fuerte. Ya ganaron la alcaldía de Quito y Guayaquil, que son las ciudades más importantes, y la prefectura de Pichincha y Guayas, que son las provincias más importantes. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Feliz día. Hasta luego. Y empieza el día con estas movidas. El recargo nocturno para los trabajadores no empezaría desde las 6 de la tarde, sino desde las 7 de la noche, según se conoció en la ponencia de la reforma laboral presentada al Congreso. El incremento del recargo dominical al 100% solo aplicaría desde 2026. El gobierno y el ELN superaron el amague de crisis que había por el anuncio de la guerrilla de congelar los diálogos por sus molestias con el presidente Petro. El tercer ciclo continuará con normalidad en Cuba a la espera de un acuerdo sobre cese al fuego bilateral. El presidente Petro anunció que convocará un consejo de seguridad para discutir temas como los feminicidios, la violencia intrafamiliar y la trata de mujeres, esto como parte de lo que denominó emergencia por violencia de género. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo.
y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque, nos escuchamos mañana.